Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Muchas gracias por sintonizar este programa. Me gustaría saber. Apreciamos mucho las preguntas que ustedes nos mandan a través de correo electrónico. Hacemos todo lo posible por responder sus preguntas cuando nos llegan. Hoy tenemos una pregunta muy importante, pero antes de decirles cuál es la pregunta, quiero darles la dirección electrónica a donde pueden comunicarse con nosotros y enviarnos sus preguntas. La dirección es la siguiente: tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto recibiremos sus preguntas y haremos lo posible por responderlas. Antes de presentarles la pregunta para hoy, quiero tener una oración, pues nunca debemos abrir las Escrituras sin pedir la dirección del Señor. Así que les invito, donde quiera que estén, con reverencia, a meditar sobre esta oración. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos hoy en este programa. Pedimos que tú nos bendigas en nuestro estudio, que nos des sabiduría divina para responder esta pregunta tan importante. Te damos gracias por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, la pregunta de hoy es una pregunta que surge muy a menudo. No es rara la pregunta. Donde quiera que voy y tengo una sesión de preguntas y respuestas, esta pregunta surge y es la siguiente: ¿quiénes son los 144,000 que menciona el libro de Apocalipsis y cuándo van a vivir? Bueno, tal vez comenzamos con la respuesta en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y voy a leer los versículos 15 hasta el versículo 17. Aquí este pasaje nos dice que cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria en su segunda venida, habrá dos grupos de justos. Habrá el grupo de los que murieron antes de regresar Cristo Jesús en su venida. Y habrá otro grupo que son los que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo regrese. Así que quiero leer Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, a donde se mencionan los dos grupos para colocar el ambiente o el contexto de los comentarios que vamos a hacer sobre los 144,000 en el libro de Apocalipsis. En Primera de Tesalonicenses 4:15 dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que van a estar vivos no van a ir al cielo antes que los justos que murieron. Versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que notamos aquí que cuando Cristo regrese va a haber un grupo que murieron en Cristo y ese grupo va a resucitar. Pero hay otro grupo. Noten el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, los que no van a morir ni siquiera físicamente antes de la segunda venida, dice nuevamente versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que vemos que cuando Cristo regrese en su segunda venida, habrá dos categorías de justos: los justos que murieron antes de la segunda venida y los que estarán vivos cuando Cristo regrese, que no pasarán por la experiencia de la muerte. Estos dos grupos están representados por dos héroes del Antiguo Testamento.
Moisés representaría a los que mueren, resucitan y van al cielo, mientras que Elías representa a aquellos que serán arrebatados en las nubes al cielo sin pasar por la muerte física. Ahora sí vamos a notar quiénes son los 144,000 y cuándo van a vivir. Debemos dejar que la Biblia nos responda esta pregunta. Lo primero que quiero mencionar es que no podemos saber específicamente cuáles individuos van a estar en ese grupo de los 144,000. Solo Dios sabe eso. Es decir, yo no puedo decir que Juan y Andrés van a estar entre el grupo de los 144,000, ni puedo decir que Julia y Juana van a estar en los 144,000. Es decir, no puedo decir cuáles individuos específicamente van a ser miembros de ese grupo. Pero sí podemos saber cuándo va a vivir el grupo y por qué circunstancias van a pasar. Ahora, en el libro de Apocalipsis, los 144,000 se mencionan específicamente en 3 lugares del libro. Y necesitamos examinar esos 3 lugares, no solo los versículos que mencionan a los 144,000, sino también el contexto para determinar cuándo es que van a vivir. La primera referencia que encontramos a los 144,000 en el libro de Apocalipsis está en ese libro, el capítulo 7 y los versículos 1 al 8. Ahora, antes de leer algunos versículos del capítulo 7, necesitamos mirar el contexto. Los versículos que vienen inmediatamente anterior a el capítulo 7 nos dan el contexto histórico en que ocurre el sellamiento que menciona Apocalipsis, el capítulo 7. Así que vamos a leer en Apocalipsis el capítulo 6 y el versículo 14 al 17, que obviamente está describiendo la segunda venida de Jesús. Dice en el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el día de la gran ira del Cordero? No cabe duda que esta descripción es de la segunda venida de Jesús en poder y gloria. Ahora notarán que cuando están ocurriendo estas cosas, cuando la gente, los impíos se están escondiendo en las cuevas y rogando que las rocas caigan sobre ellos, el pasaje termina con una pregunta. A fines del versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Otras versiones dicen, ¿y quién podrá permanecer firme? Es decir, cuando Cristo venga, la pregunta clave es, ¿quién va a mantenerse firme? ¿Quién va a ser fiel cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria? Bueno, ¿dónde esperaríamos nosotros la respuesta a esa pregunta? El mejor lugar sería el siguiente capítulo. Es decir, el capítulo 7, los primeros versículos, debe responder quiénes van a estar firmes cuando Jesús regrese en poder y gloria. En el capítulo 7 encontramos una escena de sellamiento antes de la segunda venida de Jesús. Vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 4. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, los ángeles están reteniendo los vientos de la tribulación que va a venir hasta que ocurra cierto evento. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol,
y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que aquí encontramos que antes que Jesús regrese, que es lo que se describe a fines del capítulo 6, va a haber un sellamiento de los fieles 144,000 y van a estar vivos cuando Jesús venga. Porque la pregunta se hace: ¿quién podrá estar en pie cuando Cristo regrese? La respuesta es los sellados. Quiere decir que el sello se pone sobre aquellos que van a estar vivos cuando Jesús venga. Son aquellos que se van a mantener firmes cuando el Señor Jesucristo regrese. Es decir, la escena de Apocalipsis 7, el énfasis de este capítulo, de los versículos 1 al 8, recae sobre la necesidad que tendrán los fieles que van a estar vivos de tener el sello de Dios para que Dios los proteja cuando venga la gran tribulación y el gran día de la ira del Cordero. Esto significa que los 144,000 van a estar vivos cuando Jesús regrese y van a mantenerse firmes cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Así que captamos aquí el cuadro de que los 144,000 son aquellos que van a estar vivos cuando Cristo venga, van a ser sellados antes que Jesús regrese, van a pasar por la gran tribulación, pero el sello que han recibido los va a proteger cuando Jesús regrese y también durante el gran tiempo de angustia. Ahora, el segundo lugar a donde aparece este grupo es en el capítulo 14 y los versículos 1 al 5. Pero necesitamos tomar en cuenta también el contexto. La Biblia dice que habrá una gran prueba final. La prueba tendrá que ver con si la gente va a adorar a la bestia, a su imagen y recibir la marca de la bestia. Esa es la gran prueba final. Los que son fieles recibirán el sello de Dios y los que son infieles recibirán la marca de la bestia. El sello de Dios en la ley es el sábado. La marca de la bestia es un día contrario que la gente, aunque saben que la Biblia dice que el sábado es el día de reposo, insisten por poder comprar y vender y por no ser reos del decreto de muerte, van a transigir y van a observar el domingo como día de reposo, que es un día que ha sido establecido por la autoridad civil, por la influencia de la iglesia. Es decir, que a fines del capítulo 13 tenemos esta controversia sobre la marca de la bestia. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículos 16 y 17. Es decir, aquellas personas que recibirán la marca de la bestia, según este pasaje, van a recibirla para poder comprar y vender y también para no ser reos de un decreto de muerte, según el versículo 15, que se dará en contra de los fieles de Dios. Ahora, en contraste con este grupo que recibe la marca de la bestia, a fines del capítulo 13, están los que reciben el sello de Dios en el capítulo 14, el siguiente capítulo. Es decir, termina la crisis sobre la bestia, su imagen y su marca, y luego el siguiente capítulo presenta un grupo que no recibió la marca de la bestia, ni adoró la imagen, ni tampoco recibió, o sea, adoró a la bestia. Así que nuevamente tenemos un contraste entre
los que reciben la marca de la bestia y los que reciben el sello de Dios. Ahora, el énfasis en el capítulo 7 era que los 144,000 recibieron el sello protectivo de Dios para que cuando Cristo regresara no sean destruidos juntos con aquellos que se esconden en las cuevas y ruegan que las rocas caigan sobre ellos. El énfasis en el capítulo 7 recae sobre el sellamiento de los 144,000 con el sello protectivo de Dios para poder pasar victoriosamente por el tiempo de angustia y la segunda venida de Jesús. El énfasis en el capítulo 14 es distinto. El énfasis del capítulo 14 es el carácter que tienen los 144,000 y por causa de tener ese carácter fue que recibieron el sello protectivo de Dios que se menciona en el capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 14 y empezando en el versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora vienen las características. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. No significa que nunca se casaron. Las mujeres aquí son simbólicas de las iglesias apóstatas, la ramera y sus hijas. Es decir, estos son los que no se contaminaron con mujeres, las iglesias apóstatas, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así que ustedes notarán en este pasaje que el énfasis recae sobre el carácter de los que estarán vivos cuando Jesús regrese. El carácter de los 144,000. Ahora, noten nuevamente que fines del capítulo 13 y principios del capítulo 14 están estrechamente relacionados. A fines del capítulo 13 hay la mayoría del mundo que recibe la marca de la bestia y que adora la imagen de la bestia. En el capítulo 14 está el contraste de aquellos que reciben el sello de Dios. Si uno lee solamente hasta fines del capítulo 13, uno se pregunta, ¿será que todo el mundo sin excepción adoró a la bestia, a su imagen y recibió la marca? ¿Será que no hubo nadie en el mundo que se opuso a la bestia y que rehusó la marca? Bueno, la respuesta a esa pregunta está a principios del capítulo 14. Sí hubo un grupo, el grupo de los 144,000, que tenía un carácter especial y por eso fue que recibieron el sello protectivo de Dios y pudieron pasar victoriosamente por el tiempo de angustia. Y noten las características, dice, no se contaminaron con las iglesias apóstatas, siguen al Cordero, es decir, a Jesús por donde quiera que va, fueron redimidos de entre la raza humana, en sus bocas no fue hallada mentira y debemos recordar que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, el hecho de que no hay mentira en su boca significa que no hay mentira en su corazón. Así que dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Nuevamente vemos que los 144,000 estarán vivos en la gran prueba final. La prueba sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca. Son aquellos que van a pasar por la gran tribulación, aquellos que tendrán que enfrentarse al no comprar ni vender, tendrán que enfrentarse a un decreto de muerte contra los fieles de Dios. Y tendrán un carácter
estelar, un carácter semejante al de Cristo Jesús. Mientras que los que reciben la marca de la bestia están rogando que las rocas caigan sobre ellos y se están escondiendo en las cuevas. Los 144,000 dirán, como dice en Isaías, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Ahora, hay un tercer pasaje que menciona a los 144,000. No se menciona específicamente el número, pero por las características se sabe que se trata del mismo grupo de los 144,000. Esos versículos los encontramos en el capítulo 15, el siguiente capítulo al que estudiamos, capítulo 15 y los versículos 2 hasta el versículo 4. Así que vamos a leer esos versículos y hacer algunos comentarios. Dice en el versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, ¿cuál es el énfasis de estos versículos? En el capítulo 7 el énfasis recae sobre el sellamiento de los 144,000. En el capítulo 14 el énfasis recae sobre el carácter de los 144,000. En este pasaje la idea central es la victoria de los 144,000. Fíjense que aquí nos dice que los 144,000 ganaron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca. Quiere decir que ellos estuvieron vivos en la gran prueba final, la prueba a donde se iba a determinar si la gente iba a adorar a la bestia o al cordero, si iba a recibir la marca de la bestia o el sello de Dios. Es decir, vivieron durante la crisis final en el planeta Tierra. Pero lo lindo es que dice en el capítulo 5 que ellos pasaron victoriosamente esa prueba, porque dice que han ganado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre. Es decir, es de vital importancia, si vamos a estar vivos cuando Jesús venga, que no adoremos a la bestia, ni su imagen, ni tampoco recibamos la marca. Pero para eso, nosotros necesitamos saber quién es la bestia, cuál es la imagen de la bestia y qué es la marca de la bestia. Porque si no sabemos quién es la bestia y no sabemos tampoco qué es la marca de la bestia ni la imagen de la bestia, entonces vamos a terminar en el lado incorrecto de la historia. Vamos a terminar con aquellos que se van a perder. Así que nos incumbe en la Biblia estudiar en cuanto a la identidad de la bestia, de su imagen y de su marca y también del número de su nombre. Ahora entonces vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta este punto. Tenemos 3 panoramas de los 144,000 en el libro de Apocalipsis. El primer panorama, el capítulo 7. El énfasis recae allí sobre el sellamiento de los 144,000. Reciben el sello protectivo de Dios para poder pasar victoriosamente por el tiempo de angustia, estando vivos, y finalmente cuando Cristo venga, pueden decir, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. El segundo pasaje, Apocalipsis 14, enfatiza que los 144,000 tendrán un carácter estelar, un carácter semejante al de Cristo. Por eso es que recibieron el sello de Dios,
porque eran semejantes a Cristo Jesús, recibieron el sello de Dios. Y el énfasis en el capítulo 14 recae sobre el carácter de los 144,000. ¿Qué clase de personas eran? En el capítulo 15, el énfasis es un poco distinto. En el capítulo 15, el énfasis recae sobre la victoria de los 144,000. Ellos pasaron por la gran prueba final. No adoraron a la bestia, no adoraron a la imagen de la bestia, no recibieron la marca de la bestia, sino que permanecieron fieles a Dios, recibieron el sello de Dios, adoraron al Cordero y de esta forma fueron protegidos durante el gran tiempo de angustia. Así que los 144,000, en cortas cuentas, son los mismos que menciona el apóstol San Pablo en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, a donde el apóstol Pablo habla de nosotros los que vivimos, que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dos grupos habrá cuando Jesús regrese, dos grupos de fieles. Primer grupo, los que murieron en Cristo, resucitan y son arrebatados en las nubes. Y los que están vivos, que recibieron el sello de Dios, fueron protegidos en el tiempo de angustia, son arrebatados juntamente con los que murieron y resucitaron. Y ambos grupos entonces ascenderán al cielo, a donde pasarán 1000 años con el Señor Jesucristo, para luego regresar a esta tierra después del milenio. Los impíos serán destruidos y Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, a donde habitará la justicia. Ojalá que nuestro estudio hoy haya sido de beneficio. Hemos dependido solamente de lo que enseña la Sagrada Escritura. Que Dios quiera que aquellos que están viendo esta respuesta tomen su decisión de ponerse de parte del Señor Jesús, no adorar a la bestia, ni su imagen, ni recibir la marca. Queremos agradecerles por habernos acompañado en esta sesión de preguntas y respuestas. Por favor, no olviden enviarnos sus preguntas. Les voy a dar nuevamente la dirección electrónica. Es tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto haremos todo lo posible por responder sus preguntas. Y yo sé que hay muchas. Queremos pedirle al Señor que Dios les bendiga y les guarde, les conceda su paz. Y Dios mediante, nos veremos en la próxima.